primer verso del capítulo 6 y mire este primer verso tan hermoso que hay allí. En aquellos días como creciera el número de los discípulos, el crecimiento. Hay un comienzo y los comienzos no son fáciles. El Señor Jesucristo hizo ese comienzo de esos primeros años de su ministerio, de esos primeros años de su predicación y el lograr la atención, que las gentes quisieran recibir su evangelio. Así que esos 3 primeros años dejaron la base sólida para todo este crecimiento que se da. Llevábamos estos días en el estudio una cuenta de miles y miles de hermanos allí en Jerusalén, y sigue diciendo el capítulo 6 ahora sin poner una cifra allí. Sigue diciendo que seguía creciendo el número de discípulos, el número de personas que querían estar a los pies de Jesucristo para ser enseñados por Él, para recibir su palabra a través de los apóstoles y todos los demás hermanos que ya en este momento están contribuyendo en la iglesia, porque entendiendo estos miles de hermanos que ya hay allí congregados, también hemos de entender que 12 hombres no podían verdaderamente hacer toda la labor. Qué hermoso, porque siempre Dios ha abierto un espacio para cada uno de los que quieren servirle a Él, cada uno de los que quieren aportar un granito de arena en la construcción, en la edificación, en ese crecimiento de su obra, de su iglesia sobre la tierra. Y todo crecimiento trae problemáticas. Cuando se es pequeño, los problemas son pequeños. Pero cuando se es grande, los problemas son grandes. Eso es natural, eso es lógico, eso es normal. Así que tenemos aquí un problema que se presenta en la iglesia. ¿Cuál es ese problema? Dice que vino murmuración de los hermanos griegos, de los hermanos gentiles contra los hebreos, de que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Note eso, en la distribución diaria. ¿Por qué? Porque así es lo que nos estaba entonces hablando el capítulo anterior, el capítulo 4 y el capítulo 5, nos estaban precisamente enfatizando en esa unión y ese común, esa comunidad que había allí en la iglesia en Jerusalén y cómo repartían entre todos para las necesidades. Así es de que los hermanos griegos están viendo que no hay una igualdad, que no hay una imparcialidad. Qué bonito eso, porque los hermanos se manifestaron y fueron oídos por los apóstoles. Y esto nos dice a nosotros, este ingrediente en la iglesia debe mantenerse, de la imparcialidad, de que todos nos veamos en igual manera, en igual forma. Y es más, el Señor mismo dice que en Él no hay acepción de personas. Si en Él no hay acepción de personas, no lo debe haber entre nosotros la iglesia, sino que hemos de tratarnos y vernos todos en esa igualdad de hijos e hijas de Dios, que ninguno es más, que ninguno es menos,
sino que todos somos aceptos ante nuestro Padre de la misma manera. Que unos desarrollamos una labor, que otros desarrollan otra, que unos sirven de una forma y otros sirven de otra forma. Bueno, eso es lo normal, porque para eso somos muchos miembros en el cuerpo de Cristo, y a cada uno el Señor nos ha dado en particular el don de el Espíritu, el don servicial o el don ministerial, o la virtud o la gracia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así es de que el Señor a todos nos necesita, a todos nos ha llamado, con todos tiene un plan, con todos tiene un propósito, y ninguno debe ser tratado de una manera diferenciada. Esto es parte de lo que es el amor de Cristo en nosotros, el verdadero amor de Jesucristo en la vida, en el corazón de cada uno de nosotros. Así que esta problemática había que ponerle atención, y eso nos dice: cualquier problemática en la iglesia donde alguien se sienta menoscabado, donde alguien se sienta en alguna manera discriminado, hay que prestarle atención, hay que mirar qué pasa, hay que ir a buscar una solución. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces dice que los 12 convocaron a quienes, convocaron a la multitud, a todos los hermanos, y dijeron, noten esto, convocaron a la multitud de discípulos. Estamos hablando ya de multitud, una iglesia multitudinaria. Y dice que todos eran discípulos. Discípulo es el que está aprendiendo a los pies de un maestro. Qué hermoso. Eso nos dice que esta iglesia quería aprender. Los discípulos, los apóstoles, también están en un aprendizaje allí, porque son asuntos nuevos en medio de la iglesia naciente, asuntos nuevos que están brotando, y que en medio de esos asuntos hay un aprendizaje. Mis amados hermanos, siempre que haya cualquier situación que se nos presente a nosotros en nuestra vida de comunidad como iglesia, allí hay un aprendizaje que Dios nos quiere dar. Una situación problemática, conflictiva que pueda venir entre nosotros, no es para que nuestra alma claudique, no es para el desánimo de ninguno de nosotros, sino que es para aprender algo nuevo. Alabanzas al Señor. Cuando vienen las problemáticas entre nosotros, entre un hogar, una familia, la iglesia, cualquier forma de vida en común, de comunidad, el momento lo afrontamos, y después, cuando ya pasamos el momento y vamos más adelante, miramos hacia atrás, nos acordamos y vemos que eso verdaderamente tuvo un propósito de Dios, tuvo una lección, y que no nos entretuvimos ni nos dejamos enredar, sino que el Señor Jesucristo nos dio allí una lección para nuestra perfección. Aleluya. Eso es lo que dice la palabra. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a todos los que somos llamados por Él. Todo nos ayuda a bien. Así que los apóstoles convocan a la multitud y les plantean el problema, y le dicen: hermanos, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Por qué? Porque ellos tenían, y el pueblo les reconocía la autoridad que venía de parte de Dios hacia ellos. Aleluya. Les reconocía esa autoridad, y por eso pues ellos les iban a obedecer, y de pronto tal vez habían sugerencias que decían: más bien ustedes mismos encárguense de la repartición. Y los apóstoles dicen: no, no es justo.
No es justo. Imagínense entonces lo mismo hoy en día. Un pastor que lo hace todo. Un líder que lo hace todo. Eso no ha sido aceptable en la iglesia del Señor desde su comienzo. Un líder que piense ser como Dios, que lo llena todo y está en todo lugar. Es imposible, no podemos ser como Dios. Dios es único. Esa clase de liderazgo es un liderazgo nocivo entre nosotros, la iglesia. Es un liderazgo que persigue intereses personales de vanagloria. Y esto no es aceptable, porque el único que tiene toda la honra y la gloria entre nosotros se llama Jesucristo el Señor. Alabanzas a su nombre. Así que por eso el Señor estableció los dones y por eso repartió los dones y dio a cada uno como Él quiso, conforme con la forma de la medida de la fe que había en cada uno de nosotros. Asimismo nos han sido dados los dones y asimismo ejercitamos los dones, y Dios nos da en ese don virtud, gracia, para repartir entre todos sus siervos, entre todos sus hijos, los unos para con los otros. Entonces contribuimos para el bien y la edificación de la gloria del Señor Jesucristo en la tierra a través de su iglesia. Alabanzas al Señor. Así es que no es justo que nosotros dejemos la palabra, porque ese era el encargo apostólico. La predicación de la palabra es el encargo a todo aquel que ha sido enviado. Apóstol es enviado. Todos los que hemos sido enviados, nuestro primer oficio es el ocuparnos en la palabra y el repartir las labores de la obra del reino de Dios entre todos los hijos e hijas de Dios. Así que entonces los apóstoles dicen: hay que buscar 7 varones entre vosotros. Entre toda esa multitud necesitamos 7 en este momento que ayuden para que no hayan esta clase de quejas, para que todo esté bien cubierto, bien organizado. Entonces da 3 características, da el perfil que deben tener los hermanos que debían ser señalados entre la multitud para estas labores de repartir lo diario a toda la iglesia, sin prejuicios, sin preferencias, sino de una manera igualitaria, de una manera justa a todos los hermanos, a todos los hogares. Y entonces dice la palabra que esos hermanos debían ser en primera medida de buen testimonio, que se hable bien de ellos, que se conozca que su proceder es un proceder serio, un proceder sano. Segundo, llenos del Espíritu Santo. Y tercero, llenos de sabiduría. Entonces, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, de buen testimonio. Así que a esos hermanos se les iba a encargar ese trabajo, porque todo servicio en la iglesia es un trabajo. Y dice la palabra que a toda la multitud le pareció muy bien y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, aleluya, y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ahí están los 7 hermanos. Y si vemos los 7 hermanos, parece que procedían de descendencia griega. Estos 7 hermanos son los que van a ayudar. Y dice que los presentaron delante de los apóstoles, y los apóstoles oraron y les impusieron las manos. Tenemos aquí entonces
el primer diaconado de la iglesia. Primer diaconado de la iglesia. Aleluya. Estos 7 hermanos que cumplen ese buen perfil y esas calidades espirituales y calidades humanas para poder servir a la iglesia. Esto es lo que hemos de tener en cuenta en el diaconado de la iglesia, porque aquí está el primer ejemplo que se nos da del diaconado, y tenemos allí una multitud, una iglesia muy grande, una iglesia de miles de hermanos, pero que entre los 12 apóstoles más estos 7 hermanos, 19 hermanos, van a ayudar en la ministración y administración de la iglesia del Señor allí en Jerusalén. Gloria al nombre del Señor Jesús. La autoridad apostólica entonces lleva a la imposición de las manos. Cuando estaba pasando por aquí, estaba recordando entonces esa doctrina rudimento de la fe, la doctrina de la imposición de manos. La doctrina de la imposición de manos entonces trae bendición y es manifiesta la identificación de alguien con algo. En este caso, entonces, en esta imposición de manos, los hermanos se están identificando con el servicio a Dios. Estos hermanos aceptan haber sido seleccionados entre la multitud para ser servidores de Dios, y uno sirve a Dios es a través de la iglesia. Esa es la manera de servir a Dios, a través de la iglesia, a través de las personas, porque a la final Dios es Dios. Dios, por ser Dios, no necesita de nada ni de nadie, pero Él, aunque pudiera hacerlo todo, nos deja el privilegio que nosotros podamos hacer lo que Él nos encarga, lo que Él nos encomienda, para que participemos con acción de gracias por todo lo que hemos recibido de Él, desde el perdón de los pecados, la salvación, todo el cuidado que Él nos ha dado durante este tiempo que hemos caminado en fidelidad con Él. Y aún cuando dice el Señor que cuando alguien es infiel, Él permanece fiel. Él nos ha sostenido. Gloria al Señor. Les impusieron las manos en esa autoridad apostólica, y de lo que había en ellos, en los apóstoles, fue dado también a los hermanos diáconos. Eso es lo que hacemos en la instalación del diaconado, del espíritu y de la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces impartimos por el Espíritu de Dios, impartimos esa autoridad sobre los que son puestos para ayudar en la dirección de la iglesia y en todo el servicio que hay a desarrollar. Gloria a Dios. Y dice la palabra entonces que ya solucionado esto, entonces mire, hermanos, el verso número 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando habla de multiplicar, podemos tal vez simplemente multiplicar, ver esa cifra de hermanos y hermanas convertidos allí, y un día hacíamos una cifra como de 11,500 hermanos. Cuando a mí me habla la palabra aquí que crecía y se multiplicaba, pues yo lo mínimo que haría sería multiplicarlo por 2, sería lo mínimo, doblarlo, y tendríamos una iglesia de más de 20,000 hermanos en este momento allí en Jerusalén. Es una cifra
de que yo saco en conclusión en mi imaginario por los versos que estamos leyendo, mas no es que el texto como tal contenga esa cifra. Pero mire, hermanos, ¿qué sucede? También otra cosa que hemos de entender aquí, que los problemas en medio de la iglesia, en medio de las congregaciones, frenan el crecimiento. Y noten algo, que venía, el texto comienza diciendo, ese capítulo 6, la iglesia viene en crecimiento, viene en multiplicación, se presenta este problema, entonces allí como que hay un stand-by, pareciera ser, según lo dice el mismo, verso número 7, arreglado el problema, se sigue ese crecimiento y esa multiplicación que el Señor, perdón, está trayendo a su iglesia. Verso número 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. El hermano Esteban es un hombre destacado aquí en la iglesia de Jerusalén. Noten esto, hermanos, que era un diácono. Un diácono. Aleluya. Y este diácono estaba tomado y lleno del Espíritu Santo del Señor y hacía grandes milagros, grandes prodigios. El Señor a través de ese diácono. Aleluya. Pero cuando dice la Biblia que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, es que seguramente estaban sucediendo milagros, liberaciones, restauraciones, resurrecciones, cosas gloriosas con las cuales el Espíritu de Dios en el hermano Esteban lo estaba usando. ¿Para qué? Para que el Evangelio y el nombre de Cristo fuese engrandecido en medio de Jerusalén y se continuase la labor evangelística como el Señor la había diseñado y así había de ocurrir. Aleluya. Verso número 9. Vamos a prestar atención a esto y vamos a recordar dos cosas. Aquí en el verso número 9, entonces, empieza a narrarse la tercera persecución sobre la iglesia. Entonces, la iglesia hemos de recordar, muy importante, en el capítulo 4 y el verso número 2, la primera persecución, la causa fue porque los sacerdotes, los principales de la ciudad estaban resentidos porque los apóstoles enseñaban en el nombre de Jesucristo, predicaban a Jesucristo y predicaban que Él sí había resucitado. La segunda persecución, capítulo 5 y verso número 17, entonces los mismos protagonistas, dice la palabra, que el sumo sacerdote, los que estaban con él, los de la secta de los saduceos, ellos fueron los protagonistas de esa segunda persecución y lo hicieron porque se llenaron de celos, dice la palabra, se llenaron de celos. La primera, porque estaban resentidos. La segunda persecución, se llenaron de celos. La tercera persecución, mire esto tan bonito, tan interesante. Yo que todos estuvieran interesados como estamos, los que estamos aquí en esta hora, interesados en toda esta enseñanza paso a paso de la palabra de Dios. Aleluya. La tercera persecución, entonces, dice la Escritura que se levantaron, verso 9 del capítulo 6, se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría y de Asia, disputando con Esteban, contradiciendo al hermano Esteban, señalando al hermano Esteban y acusándolo. Y dice la palabra, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Si prestas atención al leer el texto, allí dice espíritu con mayúscula.
para decir al Espíritu Santo que estaba en él, y él no hablaba por su cuenta, sino que hablaba por el poder del Espíritu Santo que estaba en él. No podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Gloria a Dios, aleluya. Ahí tienen ustedes el texto, porque lo que estamos haciendo en enseñanza pastoral martes y jueves, hermanos, es ir en la palabra texto a texto, connotando la interpretación que debemos dar, las puntualidades que debemos observar, no pasar por alto estos detalles porque son muy significantes. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ¿qué sucede? El enemigo, los que contrarían el evangelio, los que quieren negar que esta fe es verdadera, viva y eficaz, no pueden hacerlo cuando en nosotros hay sabiduría de Dios, palabra de Dios y esa llenura del Espíritu Santo de Dios que hace que las gentes puedan entender, tengan luz, sean iluminados para que lleguen al conocimiento de la verdad de Jesucristo. Y dice el verso 11, como no podían contra el hermano Esteban porque lo que decía así era, porque hablaba con la autoridad, con la unción del Espíritu Santo, entonces siempre el enemigo se busca alguna patraña. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, levantaron al pueblo, le levantaron los ánimos al pueblo para que el pueblo se viniera contra el hermano Esteban. Así que dice que el pueblo, los ancianos, los escribas, arremetiendo, lo arrebataron y lo trajeron al concilio para juzgar. Lo que se decía de lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Qué cosa tan maravillosa. Vieron su rostro como el rostro de un ángel. Cuando yo miro esta porción y veo esto que sucedió en aquel hombre, aleluya, yo recuerdo que alguna vez vi a un gran hombre de Dios en medio de una jornada espiritual de ayuno que teníamos varios días en un grupo pequeño de pastores, pero vi a un hombre de Dios que Dios lo tomó en esta manera, tal vez como lo estaban viendo allí aquellas gentes, al hermano Esteban, aquellos contradictores, aquellos que no creían en Jesucristo, que estaban en contra de la iglesia. Asimismo, yo vi una vez, yo tuve esa experiencia y entiendo este capítulo, aleluya, y esto solamente me dice a mí que el Espíritu de Dios hace una obra poderosa, transformadora, gloriosa en la vida de cada uno de nosotros, que nos puede llevar y nos ha llevado a un estado aún ya celestial, aunque nosotros todavía no vemos en sí ese estado celestial, lo tenemos, aleluya, porque desde que nosotros nos convertimos y caminamos en Jesucristo, dice la palabra que fuimos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Alabanzas al Señor. Así es que aquí este hermano diácono está siendo probado,
y está pasando una prueba de fuego que lo llevó hasta la misma muerte. Gloria al nombre del Señor Jesús. Por eso el hermano Esteban, aleluya, hace un recuento delante del Sanedrín sobre Jesucristo, sobre su plan salvador, y eso es lo que se ocupa el capítulo 7, en hablar y hacer la exposición de todo el testimonio de Jesucristo delante de ellos y llamar la atención de Israel para que crean en Jesucristo. Quiero cerrar este capítulo entonces llamando, aleluya, a la atención del diaconado de la iglesia, de todos los que participan en el servicio a Dios. Diáconos en nuestra iglesia, nuestra organización, no solamente son la junta local, no, sino que son todos aquellos que sirven al Señor Jesucristo, que ayudan a ministrar y administrar la iglesia del Señor. Aleluya. ¿Para qué? Para que llenos del Espíritu Santo, para que tengan ese buen testimonio y para que sean sabios al desarrollar la labor, porque esto trae grandeza de parte de Dios a cada uno de los servidores, a cada uno de los diáconos, trae una grandeza de parte de Dios delante de los hombres, aleluya. Y dice la palabra que el que ejerza bien el diaconado es digno de doble honor, de doble honra, de ser un hermano, una hermana muy respetada a nosotros y de reconocerle el servicio que Él ha prestado entre nosotros. Es un grado muy honroso, aleluya. Es algo que Dios da, no es algo en sí que el pastor da, no, el pastor sigue la dirección de Dios, la guía del Espíritu Santo para escoger, para seleccionar entre los tantos que hay en la congregación, seleccionar los que deben servir al Señor en esa administración y administración de la iglesia. Así que el hermano Esteban es el primer ejemplo del diaconado, del sacrificio del diaconado en la iglesia. Y de allí en adelante, ¿cuántos hermanos diáconos hasta el siglo en que vamos, hasta el día de hoy, han aún ofrendado su vida como lo hizo el hermano Esteban por amor de Jesucristo, de su nombre y de su obra? Esta es una voz de Dios para el diaconado. Es una voz de Dios para la iglesia. Que entendamos que se necesitan los servidores. Aleluya. Y que entendamos y recordemos siempre que fuimos salvos para servir. El Señor les ayude y nos ayude a cada uno con el llamamiento que Él nos ha hecho. Amada iglesia, entendiendo esta palabra, qué bueno orar por todo el diaconado de la iglesia, por todos los servidores de la iglesia.